Good morning, students. Buenos días. Vamos a esperar un momentito más y comenzamos con la clase del día de hoy, ¿vale? Teacher, está en el día miércoles, ¿en qué apartado tenemos que poner el pase de asistencia? ¿Qué crees, Brian? Te voy a ser muy sincero. Ya no lo subí, ¿vale? No te preocupes. Ese ya no lo subí. Se me pasó por completo. No te preocupes. No, de eso no se preocupen, ¿vale, Brian? Se me fue completamente. Ayer apenas me estaba acordando. Dije, no, ya no, ya. Ya era jueves. Dije, no, ya no, ¿vale? Pero no te preocupes. Ok, gracias. Good morning, everybody. Buenos días. Y podemos ir poniendo nuestras cámaras mucho mejor, chicos, ya saben. Let's start, ¿vale? Vamos a comenzar. Chicos, el día de hoy vamos a hacer otra vez pero ahora el repaso de estas dos formas pasivas de presente simple y presente progresivo. ¿Por qué hago este repaso? Ya que tuvimos algunos problemillas en realizar estas oraciones. Y recuerda, quiero que quede bien claro, bien claro este tema. ¿Por qué? Porque es uno de los más importantes que tenemos en esta parte de nuestro curso, ¿vale? Recuerda, si tienes alguna pregunta o alguna duda, ten por seguro que yo te voy a responder, pero sí necesito que las pregunten aquí en la clase, ¿vale? Vamos a hacer nuevamente el repaso de esta voz pasiva. So, welcome students to another English class. Today we are going to check passive voice, but you need to pay a lot of attention, and if you have any doubt, you can ask me. Ok, ya saben, ustedes pueden preguntarme con toda la confianza. No los voy a regañar, no los voy a morder, ¿verdad? So, if you notice, that is the same slideshows that the previous class. Estas son más o menos las mismas diapositivas que la clase anterior, ¿vale? Y nos dice, first we need to remember so many things. Primeramente tenemos que recordar muchas cosas, chicos. Recuerda, what is the principal verb of all the English? ¿Cuál es el verbo principal de todo el inglés? Recuerda que es el to be, ¿vale? ¿Qué significa to be? Significa ser o estar. Y recuerda, ¿cuáles son los tiempos de este verbo to be? Tenemos varios. Y aquí ya te los coloqué, to be en todas las formas, en infinitivo, recuerda to be. ¿Qué es el infinitivo, chicos? Ya se los había mencionado. ¿Quién me puede decir, teacher, el infinitivo es esto? Y esa va a ser pregunta de examen, ¿eh? ¿Qué es el infinitivo? Los verbos sin conjugar. Exactamente, son verbos sin conjugar, están en su forma infinitiva, no están ni en presente, ni en pasado, ni en futuro. Exactamente. Muy bien. Ahora recuerda, ¿cuál es el verbo en infinitivo? Es el to be, ¿vale? Ser o estar. En la forma presente tengo tres, am, is, are, y significan soy o estoy. Y recuerda, los vas a conjugar de acuerdo a tu sujeto. Yo soy, mi mamá es, mi papá es, nosotros somos. Estamos conjugándolo. Forma pasada. Tengo dos, was, were. Era o estaba, ¿vale? Yo era, tú eras, él eras. Forma progresiva o forma continua. Recuerda, ing. ¿Cuál es el significado de ese ing? Ando, endo. Por lo tanto, el verbo to be será siendo, estando, ¿vale? Tenemos dos. Forma perfecta, que recuerda, ese es el pasado participio. Muchos me estaban mandando un mensaje, teacher, es que no encuentro la forma perfecta del verbo to be. Recuerda, es el pasado participio. Es la tercera columna de tu lista de verbos.
que es el verbo been, que es sido o estado. ¿Vale? Yo he sido, tú has estado. Formas futuras. Will be, que significa seré o estaré, que recuerda, el will no tiene significado, pero sí que hace, modifica tu verbo en su forma pasada. Y el going to, que significa voy. Voy a ser o voy a estar, ¿vale? Eso ya lo habíamos comentado desde el día viernes y desde el día lunes, ¿vale? Pero hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta con el verbo to be en todas sus formas? ¿Dudas, preguntas, No. ninguna? ¿Alguien iba a hablar? No, nada más dije que no hay duda. Ah, ok, perfecto. Ok, muchísimas gracias, Brian. Ahora, ¿qué vamos a utilizar el día de hoy? Recuerda, solamente voy a utilizar la forma presente y la forma perfecta. Nada más. No voy a utilizar otra más. ¿Vale? Solamente va a ser la forma perfecta y la forma futura. Perdón, la forma presente y la forma perfecta, nada más. Estas dos que tengo aquí, ¿vale? Son las únicas que voy a utilizar. Ahora, if you notice when we are going to talk about passive voice, first we need to know all the grammatical times of to be. ¿Te das cuenta? Tenemos que conocer los tiempos gramaticales del verbo to be, ¿vale? En este caso, vamos a hablar del presente simple, que este es lo que checábamos el día viernes hace una semana, donde hablábamos que el presente simple en su forma afirmativa tenemos que utilizar la voz activa. ¿Cuál es la voz activa, chicos? Es una oración normal como nosotros las utilizamos. Por ejemplo, estas en el presente simple están conformadas por el sujeto, por el verbo en su forma base, el objeto y tu complemento. Recuerda, ¿por qué te estoy dando esta estructura gramatical? No nada más es por llenar una diapositiva y por alargar la clase y que vean que, por ejemplo, estamos haciendo algo. No, estas estructuras gramaticales son la base principal de cómo tienes que crear una oración. Literalmente te las tienes que tatuar para poder hablar inglés. No creo que estés con un americano y le digas, wait me, espérame, deja saco mi libreta y le voy a hablar en presente. A ver, acá está. Ah, mi teacher me dijo que sujeto más verbo más complemento. A ver, deja hacer una oración rápida. No, la tienes ya que tener tatuadas en tu mentecita. ¿Para qué? Para hablar rápido y sobre todo para crear oraciones sin necesidad de tener pues una libreta, ¿no? ¿Cuál es la voz activa en esta oración? Fácil, la voz activa la tengo aquí. Y es la misma que veíamos hace una semana, donde nos dice mi papá arregla nuestro coche, ¿vale? Recuerda, primer paso que tienes que hacer para entender a la voz pasiva primeramente es ir seccionando. ¿Cómo que seccionando, teacher? Ir dividiendo. Sujeto con sujeto. Verbo con verbo. Objeto con objeto. Complemento, si no tengo, pues ya no hay complemento. ¿Vale? Ese es lo principal dentro de esta parte cuando estamos hablando de una estructura en voz pasiva. Lo primero que tienes que hacer es ir seccionando cuál es el sujeto, cuál es el verbo, cuál es el objeto y cuál es el complemento. Ya cuando tienes seleccionados cada uno de estos, ¿vale? Cuando ya los tienes seleccionados cada uno de estos, pues se te va a hacer más fácil, ¿vale? Y de igual manera, tienes que aprenderte qué es un verbo, qué es un sujeto, qué es un complemento, ¿vale? Porque muchos me dicen, teacher, es que no sé cuál es el sujeto de la oración. ¿Es el coche? O sea, caray, ¿por qué el coche? El coche es el objeto, ¿no? Ah, sí. O sea, caray. Tienes que primeramente saber identificar, obviamente. Recuerda, sujetos. Estamos hablando de sujetos, personas. Personas como Axel, como Brian, como Aiko, como Dafne, Lorena, Dana, etcétera. Como todos nosotros que estamos aquí, somos sujetos, ¿vale? Puedo decir, Dafne compró un Starbucks. Lorena fue al banco. Pao está comiendo. ¿Quiénes son los sujetos? Pues las compañeras, ¿no? Dafne, Lorena y Pao. Estamos hablando de sujetos. ¿Vale? Las personas que están realizando las actividades. Y ojo, en muchas voz pasiva no vas a tener sujetos. En algunas no vas a tener sujetos, vas a tener objetos.
Pero esto te lo voy a explicar más adelante para que no te confunda. Ahorita sí va a haber puros sujetos, ¿vale? Personas, nada más. Ahora, cuando estoy hablando de mis voz activa, ahora la voy a pasar a la voz pasiva, ¿vale? ¿Cuál es la estructura de tu voz pasiva? ¿Qué te menciona? Que primeramente tienes que utilizar el objeto, después el verbo to be correspondiente al tiempo que estás utilizando, tu verbo en pasado participio, tu preposición by, el sujeto quien está haciendo la acción y el complemento si es que tienes, ¿vale? Por ejemplo, vamos a empezar con el objeto. Chicos, ¿quién me puede decir, alce su manita, por favor? En la voz activa, ¿cuál es el objeto, perdón, de nuestra oración? Adelante, Carla. El carro. Exacto. Que en este caso sería nuestro coche, ¿vale? Nuestro carro. Our, nuestro, ¿vale? Ya está. Ahora, por favor, Fernanda, ¿en qué tiempo estamos? ¿Presente, pasado, futuro? ¿Pasado? ¿Ah, caray, en pasado? No, perdón, a ver, espere. En presente. ¿Y qué tipo de presente? Tengo varios. Presente simple, presente progresivo, presente perfecto. Presente simple. Exactamente. ¿Vale? También tienes que saber identificar, porque acuérdate, existen muchos tipos de presente dentro del inglés. Entonces, identifica, sé muy concreta. ¿En qué tipo de presente estoy? Está el presente simple utilizando verbos, el presente progresivo que es utilizando el ing y el presente perfecto que está utilizando have o has. No tengo verbos en ing, no tengo auxiliar have o has, entonces estoy en el presente simple. Facilísimo. Muy bien. Ahora, por favor, en el presente simple, nosotros utilizamos, ¿qué verbos? Utilizamos am, is, are, ¿vale? Ahí los tengo. Que bueno, no se ven por los cuadritos, ¿verdad? Pero acuérdate, utilizamos en el presente simple am, is, are. Ahora, ¿qué verbo to be le corresponde a nuestro coche? Am, recuerda que siempre va a ir al lado del pronombre personal yo. ¿Tengo el pronombre personal yo ahí? No, entonces automáticamente lo descartas, ¿vale? Ahora, solamente nos queda is y nos queda are. Por ejemplo, is es cuando hablamos solamente de un objeto singular. It is my cell phone. Este es mi celular. Solamente tengo uno. Estoy utilizando is, pero ¿qué creen? Those are my markers. Todos estos son mis plumones, chicos. ¿Cuántos son? Pues son como 40, 30, no me acuerdo cuántos son. Estoy hablando de una pluralidad. En este caso, chicos, ¿el coche es singular o plural? Singular. Entonces, voy a utilizar a mi famoso verbo to be, is. Ahora, el verbo es el verbo fixes, pero ¿lo necesito en qué? En pasado participio. Y recuerda, los pasados participios son la tercera columna de tu verbo. Y acuérdate, tienes que aprenderte la lista de verbos. No solamente por mí, pues me voy a aprender la lista por el teacher, sino para ti. ¿Para qué? Puedas hablar los verbos. Obviamente no te los vas a aprender todos. Yo la verdad todavía no me sé muchos verbos, les voy a ser sincero, pero es poco a poco. Obviamente hay que aprendernos los básicos al menos. Ya después conforme vamos estudiando inglés o vamos conociendo personas nos muestran nuevos verbos, vemos nuevos verbos, ¿vale? Apréndete mientras los básicos, ¿vale? En este caso, el verbo fix pasa a ser como fixed, pasado participio. Ahora chicos, ¿quién arregló el coche? Pues fácilmente por mi papá. Agrego la preposición by y agrego my father. Y listo. Y estoy cumpliendo con lo que me está pidiendo mi estructura de la voz pasiva. Por eso es lo que te digo, siempre ten a la mano las estructuras. Ya llevo tu objeto, sí, está en color rojo. Después, el verbo to be lo coloqué de moradito. ¿Ya llevo verbo to be? Sí, ya llevo verbo to be. El color, con color ¿cómo se llama? Con color más o menos como rojo vino, coloqué lo que es el verbo en pasado participio, sí, está fixed. Ahora, en color naranja ya coloqué por quién ha sido creado por quién ha sido arreglado este coche, pues el by y el sujeto, by my father. No tengo complemento, no lo coloco. Entonces, our car is fixed
by my father. Nuestro coche es arreglado por nuestro papá, por mi papá en este caso, ¿vale? Tenemos que seguir las estructuras, chicos. Síganlas al pie de la letra. No agreguen otras palabras. No las agreguen. Porque, por ejemplo, muchos en sus trabajos, por ejemplo, me agregaron make. Por ejemplo, en la primera oración que creo que igual les puse, que creo que es esta de fixes, por ejemplo, una compañera me puso el verbo repair, reparar. No, estás hablando de fix, no modifiques verbos, no agregues otras palabras más, porque entonces te vas a confundir todavía mucho más. Sigue las únicas palabras que tienes, ¿vale? Ahora, ¿vale? Permíteme tantito. Esta fue la oración que creamos con sus compañeros del Y2, pero con ustedes vamos a crear otra. Obviamente la voy a cambiar, porque ya saben la respuesta, ¿verdad? Déjenla borro rapidísimamente y les voy a colocar una súper facilísima. Mariana, ¿vale? Mariana, Ann, Fabiola. Vamos a decir Mariana and Fabiola cook a delicious tinga. Vamos a decir esta. Ya está mi oración, chicos. Está igual en presente simple. Mariana y Fabiola cocinaron una deliciosa tinga y voy a agregarle el complemento. Today. Hoy lo hicieron, ¿vale? Hoy hicieron esa deliciosa tinga. Ahí está. Vamos a ir punto por punto, ¿vale? Por favor, compañera Aiko, ayúdame por favor a encontrar el sujeto de tu oración. ¿Quién es el sujeto o los sujetos? Es Mariana y Fabiola. Exactamente. Muy bien. Voy a por ejemplo, encerrar a las dos, tanto a Mariana como a Fabiola, ¿vale? Muy bien. Por favor, Lorena, ¿cuál es el verbo de tu oración? Cook. Cook, exactamente. Y recuerda, el verbo cook no tiene que estar en tercera persona porque sí, estás hablando de ella, ¿no? De Mariana y de Fabiola, pero ya son dos personas, por lo tanto se vuelve un plural. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, Joshua, por favor, indícame cuál es el objeto de tu oración. ¿Es a delicious? ¿A delicious qué? Tinga. Exactamente. No, hasta tinga, ¿vale? Recuerda, el objeto es la tinga. Y por ejemplo, tú le estás describiendo, ¿no? Que está deliciosa, es una deliciosa tinga. Recuerda, cuando tu objeto es descrito, por ejemplo, un bonito coche, entonces es todo el objeto, bonito coche. Deliciosa tinga es todo el objeto, ¿vale? Entonces, ya llevamos sujeto, verbo, objeto. ¿Y tenemos algún complemento, Gilberto? Sí, que es today. Today, que significa hoy, ¿verdad? Que es una expresión del tiempo. Hoy. Fácil y sencillo. Ya identifiqué cada una de estas. Ahora, chicos, ayúdenme, por favor. ¿Vale? Voy a empezar con su compañera Patricia. Ayúdame, por favor. ¿Vale? ¿Cuál es el objeto de tu oración? A delicious tinga. Exactamente. A delicious tinga. Muy bien. Ahora, por favor, José Juan, ¿la deliciosa tinga es singular o plural? ¿Ok? Carlos Daniel, ¿me puedes ayudar? Ok, creo que contestó. Es singular, exactamente, José. Muy bien. Ahora, por favor, Carlos Daniel, si es singular, ¿qué verbo to be utilizo? ¿Is o are?
Is. Ok, is. Muy bien. A delicious tinga is. Exactamente. Muy bien. Ahora, ya coloqué el objeto y ya coloqué mi verbo to be. Ahora, va mi verbo en pasado participio. Cook, chicos, es un verbo regular. Entonces, todos los verbos regulares, ¿con qué terminan? ¿Cuál sería el pasado participio de cook? Cooked. Cooked, exactamente, Brian. Te recuerda, todos los verbos regulares siempre van a terminar en ed. Exactamente. Ya llevo objeto, verbo to be, pasado participio. Ahora, ¿quién creó la tinga? ¿Quién la cocinó? Mariana y Fabio. ¿Ok? Y aquí, por ejemplo, voy a agregar, recuerda, voy a agregar mi by, que es la preposición. Por ejemplo, voy a decir by Mariana and Fabiola. ¿Y cuándo la cocinaron, chicos? Hoy. Exactamente, today. Y listo, ya tengo mi voz pasiva. A delicious tinga is cooked by Mariana and Fabiola today. Una deliciosa tinga es cocinada por Mariana y por Fabiola el día de hoy. ¿Vale? Lo que te recomiendo dentro de esta voz pasiva, cuando tú la tengas primeramente en voz activa, primeramente identifica quién es sujeto, quién es verbo, quién es objetivo y quién es complemento. Y después ve desglosando. ¿Vale? Pues es una manera mucho más fácil de utilizar la voz pasiva. Y así ya no te vas a confundir tanto de, chin, ¿qué es esto? ¿Qué es el otro? ¿Qué es esto? ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí con este presente simple? Maestra, Dime. por ejemplo, siempre en la voz pasiva, mi duda era que siempre se iba a poner el be. Sí. Recuerda que dentro de tu estructura gramatical siempre vas a colocar ese be. Pero recuerda, como tal esa palabra be no. O sea, se tienes que poner el verbo to be. En este caso sería am, is o are. ¿Vale? Pero siempre, siempre, siempre te das cuenta y vamos, por ejemplo, vamos a la que sigue, que es a la de presente perfecto. Te das cuenta que aquí también estoy colocando el be, pero ya está conjugado en la forma perfecta, que es been. Te das cuenta que la estoy utilizando. Y ahorita que te muestre, por ejemplo, otras diapositivas, en todas va el verbo to be. Pero el verbo to be, acuérdate, tiene que ir de acuerdo al tiempo que tú estás utilizándolo. Por ejemplo, si tú utilizas, si tu oración está en pasado, pues entonces, ¿en qué tiempo tiene que ir el verbo to be? Tiene que ir en pasado. Si tu oración está en futuro, pues tu verbo to be tiene que estar en futuro. Depende qué futuro utilices. Por ejemplo, ahí tenemos dos tipos de futuros, ¿no? Pero siempre, absolutamente siempre tiene que ir ese be. Porque recuérdate, el be es el que determina el tiempo en nuestra voz pasiva. Porque como todos los verbos se modifican a pasado participio, se pierde el tiempo. Es, por ejemplo, aquí. Te das cuenta que aquí el verbo fixes es el que indica presente porque está en tercera persona. Pero ¿qué pasa si lo paso a pasado? Ya no va a ser presente. ¿Quién es el que está determinando el tiempo? El is, porque is está en presente. Recuerda, el verbo to be, por así decirlo, es el que te va a indicar el tiempo en el que estás hablando dentro de tus oraciones. Por eso es muy importante conocer todas las estructuras del verbo to be, en forma infinitiva, en forma presente, en forma pasada, progresiva, perfecta y futura. ¿Vale? Perfecto. Ahora sí, chicos, vámonos a la estructura presente perfecto. Aquí es lo mismo, pero más barato, como diría Dr. Simi, ¿no? Pero aquí estamos utilizando, recuerda, tu auxiliar, have y has, ¿vale? Y, por ejemplo, aquí yo tengo mi oración en voz activa. Aquí la tengo y aquí la tengo. Ahí está. ¿Y qué dice? He has swept all the house. Él ha barrido toda la casa. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer? Identificar, ¿vale? Identifica sujeto, pues es he, ¿verdad? Ya lo estoy identificando. Mi sujeto, perdón, es he.
¿Cuál es el auxiliar que está utilizando? Pues está utilizando has, porque acuérdate, la tercera persona siempre va a terminar con S, has, ¿vale? ¿Cuál es el verbo? El verbo ya está en pasado participio, entonces es swept. ¿Y cuál es tu complemento? No hay complemento, solamente hay objeto, que es toda la casa, all the house. Ya las identifiqué. Ahora, cuando voy a la voz pasiva, ¿qué me dice? Lo siguiente. Primeramente ocupas el objeto. ¿Cuál es el objeto? Toda la casa. Ahora, chicos, ¿toda la casa es singular o plural? Singular. Singular. Exactamente, porque nada más estoy hablando de una, ¿verdad? Es una casa, es singular. Ahora, al lado de cuando ya agregaste el has, que es tu auxiliar, recuerda que tienes que colocar el been. ¿Qué es el been, chicos? Es el verbo to be en tu forma pasado participia, o sea, en la forma perfecta, es la que te está pidiendo aquí. Después, te das cuenta que tu verbo ya está en su forma pasado participia. Entonces, lo que haces, solamente lo copias. Y, al último, agregas quién hizo la acción. Por ejemplo, by him, por él. Y listo. Te das cuenta que la forma presente es una de las más fáciles, porque ya tienes el verbo en pasado participio y ya tienes los auxiliares. Solamente modificas, cambias orden y listo. Agregas unas palabras y listo. Esa es la ventaja dentro de esta parte de mi presente perfecto, que por así decirlo ya lo tienes hecho. Solamente es darle la estructura gramatical. Por ejemplo, voy a quitar esta y les voy a agregar una nueva, ¿vale? Aquí voy a colocar Isabel has, ok, has read 20 books in a year. Ahí está la oración, chicos. Isabel ha leído 20 libros en un año. No, hombre, Isabel es una devoradora de libros. Ya está tu voz activa. Convierte la voz pasiva. ¿Qué hacemos? Identifica sujeto. ¿Quién es el sujeto de la oración? Isabel. Isabel, exactamente. Isabel es una tercera persona, es la primera persona. ¿Qué es Isabel? Tercera persona. Exactamente. Entonces tengo que agregar have o has dependiendo. Recuerda, cuando tenemos terceras personas agregamos has. Muy bien. ¿Cuál es tu verbo en pasado participio? Read. Read, ¿vale? Read, que es el verbo leer. Y recuerda, el verbo leer no cambia. ¿Te acuerdas que es un verbo irregular y no cambia ni en presente, ni en pasado participio? Se escribe de la misma manera, ¿vale? Ahora, indíquenme, ¿cuál es el objeto o los objetos dentro de tu oración? Books. Books, exactamente. Muy bien. Pero, ¿tenemos alguna cantidad exacta o solamente son books? No, Cantidad. son 20. Exactamente, tenemos una cantidad exacta que son 20 libros, 20 books. Recuerda, si tiene una descripción o si tiene números, ¿vale? Tienes que agregarlo juntos, no los tienes que poner separados, ¿vale? ¿Y tengo algún complemento, chicos? In a year. In a year, exactamente, en un año. Ahora, ¿cómo quedaría la voz pasiva? ¿Quién es el valiente que me diga, teacher? Yo lo digo. Yo. Adelante. Sería 20 books. Ajá. Has read. Has read. Ajá. Isabel in a year. Isabel in a year. Chicos, la oración de su compañero está correcta, le falta algo, está falta el incorrecta. bin, ¿no? Le falta el bin. Ok, Brian, ¿y dónde va el bin?
¿En dónde está el have? Ok, Has ¿antes been. o después? Después. Ok, muy bien. ¿Ya está correcta la oración, chicos? Le falta el B Ok, ¿dónde va el be? antes de Isabela. Ok, ese es by, ¿vale? Con I. Como si dijeras by, ¿vale? Ok, listo. Ahora sí, ¿ya está correcta la oración? 20 Sí. books, ¿sí? Ok, 20 books has been read by Isabel in a year. ¿Todos Yo estamos de tengo acuerdo? una duda. Dime, Diana. ¿Qué no es duda? En lugar de has, es have. ¿Y por qué? Es que, bueno, es que ya no me acuerdo muy bien, pero creo que have era para cuando era más de un objeto o algo así. Buena observación, Diana. Confía en ti misma. No estés nerviosa. Confía en ti misma. Teacher, no es eso. Exactamente, Diana. Les iba a quitar un punto a todos, ¿eh? Porque están diciendo que sí. Tú lo salvaste, Dianita. Recuerden, estás hablando de 20 libros. Recuerda que have, como lo dice su compañera Diana, es el que determina cuando estamos hablando de una pluralidad. Y has es singular. Porque acuérdate, has está al lado de Isabel. Isabel solamente es una niña. Pero acuérdate, aquí estamos hablando de 20 libros. Estoy hablando de un plural. ¿Vale? Entonces, 20 books have been read by Isabel in a year. 20 libros han sido leídos por Isabel en un año. Listo. Muy bien, Diana. Acuérdate, tú segura de ti misma, todos chicos, no nada más Diana, seguros. Teacher, no es eso, cámbielo. Acuérdate, teacher, ¿qué es esto? ¿Vale? Recuerden, entre más dudas tengan, obviamente más se van a carcomer, pero tú estate segura de tu respuesta, ¿vale? Ahí estamos, chicos. Nada más tengan cuidado, cuando estés hablando de esta parte de tu objeto, ten cuidado, porque, por ejemplo, te das cuenta que iniciamos con un singular y terminamos con un plural. Entonces, muchas veces nos confundimos, decimos, pues como es singular, dejémoslo singular. No, recuerda, si estás hablando, por ejemplo, en la voz pasiva del objeto, recuerda, el objeto ya se vuelve tu principal, por lo tanto, tienes que adecuar. Si son 20 libros, estoy hablando de un plural, o sea, agrego have, ¿vale? Muy bien, chicos. Ahora, ¿tenemos dudas, preguntas, traumas, sugerencias con este tema? No. Ahora, esta voz pasiva, chicos, apenas estamos iniciando, ¿eh? Apenas. ¿Por qué? Porque existen muchísimas gramáticas dentro de la voz pasiva. Por ejemplo, lo que vimos ahorita, que es la voz pasiva en presente simple en afirmativo. Pero también tenemos el negativo, también tenemos el interrogativo. Pasado simple, afirmativo, negativo, interrogativo. Presente progresivo, donde utilizamos el ing. Y te das cuenta, por ejemplo, Dafne, que en todos va el be. ¿Te das cuenta? Be en pasado, be pasado negativo, be en pasado, el be not y el be. ¿Te das cuenta que en absolutamente todas viene el be? Por ejemplo, be pasado negativo. ¿Y ve? Aquí estamos hablando de futuro, el otro futuro, presente perfecto en negativo, en interrogativo, pasado perfecto en afirmativo, en negativo, en interrogativo. Los modales que te acuerdas que esto ya los vimos, can, could, may, should, must, have, might, ¿vale? Utilizando voz pasiva con modales. Date cuenta, la voz pasiva es una de las estructuras más difíciles dentro del inglés. ¿Y por qué se coloca hasta la prepa? Y no, por ejemplo, en la primaria y no, por ejemplo, en la secundaria. Por obvias razones, chicos, porque en primaria y en secundaria se tienen que ver todos los tiempos gramaticales. El presente, el pasado, el futuro. Tal vez tú me digas, teacher, pues es que pues en la primaria donde fui o en la secundaria donde fui, pues no me enseñaron inglés.
Pero por eso yo también te voy a enseñar. Ahorita, por ejemplo, yo ya te enseñé presente simple y presente perfecto, pero también te voy a enseñar presente progresivo, futuro. Futuro ya lo vimos aquí en la clase. Ahora vamos a aplicarlo en esta parte de nuestro voz pasiva. ¿Por qué? Si tú quieres certificarte, ¿vale? Si tú quieres certificarte, por ejemplo, en TOEFL, que es una de las certificaciones que te piden aquí para viajar y que te piden aquí también aquí en México, para determinar o validar que tú tienes conocimiento de inglés, te va a aparecer la voz pasiva. Siempre te va a aparecer la voz pasiva. No es nada, no es algo que digas, nada, hasta el teacher está bien loco y nada más está rellenando temario y ya no sabe qué enseñar. No. Recuerda, la voz pasiva también, como es una estructura gramatical que nos va a ayudar muchísimo para comprender las estructuras del inglés, recuerda, también sirve para generar autorías. ¿Qué es eso? Este hermoso blog ha sido creado por Dafne, Aiko, Humberto y Lorena. Vamos, ¿te acuerdas que ya nada más nos faltan dos entradas para el blog? Que es el video y al final, ¿quiénes crearon el blog? Ahí vamos a utilizar la voz pasiva. Este maravilloso, asombroso, precioso blog ha sido creado por Gilberto, Brian, Valeria y Ana Valeria. Ah, perfecto. Eso es lo que vamos a hacer, chicos. Pero lo vamos a hacer más adelante. Primeramente les voy a estar enseñando otras estructuras. Les tengo preparados temas que no vienen dentro del temario, pero que les van a ayudar mucho. Por ejemplo, como las preguntas indirectas, ¿no? Cómo preguntarle a un americano de manera formal. Tengo preparados varios temas que recuerda, nos van a ayudar muchísimo dentro de esta parte del inglés. ¿Vale? Vamos a hacer esto, chicos, por favor. Cierro la sesión. Volvemos a ingresar porque les tengo que explicar una cosita más. Por favor.